Primero, Ucrania no es un país nuevo. Ucrania es un país que existe desde hace mucho, luego fue ocupado por la Unión Soviética y ahora es otra vez un país independiente que busca su camino. Y no debemos hablar de Ucrania hablando y decidir por su futuro y decir que los ucranianos tienen que aceptar más a los rusos, que tienen que... no, los ucranianos tienen derecho a decidir dónde quieren estar. Por supuesto. Si quieren ser una parte de Europa o no lo quieren ser. Y también la Revolución de Naranja fue un primer paso. También cambió algo. Necesitamos muchos primeros pasos para poder cambiar las dictaduras, para poder empezar la democracia. Yo estoy muy segura que en cuanto la Unión Europea apoya más al desarrollo de democracia en Ucrania y enseña que aquí es su futuro, que los ucranianos y la mayoría quiere estar con Europa, la mayoría de los que tienen experiencia con Europa, los ucranianos del este, no todos, pero algunos que se aportan Rusia, ¿por qué lo hacen? No tienen experiencia con la Unión Europea, no han podido viajar, conocer otras partes del mundo. Conocen solamente el este y piensan, tienen la ilusión que es Rusia, que es Putin, les van a ayudar, pero es solamente una ilusión. Sí, yo hablo desde la pena también y desde la decepción de ver que las revoluciones y la búsqueda de libertades, no solo en Ucrania desde hace tiempo y otras pequeñas revoluciones, sino también en el mundo árabe, no llevan a nada. Que la gente sale a la plaza Maidán, a la plaza Tahrir, a cualquier plaza donde busca la libertad y acaban muriendo y acaban viendo esos deseos no llegar a buen puerto, porque hay fuerzas políticas y económicas que hoy en día en la globalización no permiten tenerles una salida, porque Rusia, lo queramos o no, es más fuerte que Ucrania, porque dependen energéticamente de ese gigante que se llama Rusia, al que hemos menospreciado durante mucho tiempo, que sí que ha tenido un arma estratégica que la ha utilizado muchas veces contra Europa para jugar en ese juego de moneda de cambio con otros conflictos y otras cosas que se quieren conseguir en el tablero internacional que hablábamos antes, porque no estamos en la Guerra Fría, porque estamos en un mundo poliédrico, en un nuevo orden internacional en el que el señor Putin puede ir a ver al Sisi a Egipto y regalarle un Kalashnikov. Este es el mundo en el que estamos ahora, ¿no? Ben, estás mirando... Ya, no, estoy pensando todo el tiempo porque te doy mucho la razón. Y si vemos la historia reciente de Ucrania, de las revoluciones de Ucrania, ahí tenés una clase política y económica que una y otra vez traiciona el deseo de la gente expresado en las calles, ¿no? Y esta vez puede pasar lo mismo, ¿no? Y eso con la guerra o con el conflicto militar con Rusia y con los tal llamados separatistas, esto se tapa un poco, ¿no? Porque le hace mucho más difícil un desarrollo democrático interno, porque en situaciones de guerra en ningún país se desarrolla una democracia, ¿no? Casi siempre se cierran espacios de discusión, de libertad de expresión, y eso es uno de los grandes desafíos también, y creo que, bueno, eso es, si hablamos de ayuda de la Unión Europea, yo veo mucho más que ayude en eso que en ayuda militar, ¿no? Porque al final, claro, tenés esta cosa de amenaza de Rusia, de disponibilidad, que está dispuesto a usar las armas para lograr objetivos políticos y Europa no lo es. Entonces eso siempre es un desbalance peligroso. Pero por otro lado, si es cierto que no queremos una guerra, porque una guerra para Ucrania sería una catástrofe, una guerra completa, ¿no? Entonces no amenacemos con esta guerra que nadie quiere, ¿no? Entonces eso no es una estrategia viable y por eso yo no estoy de acuerdo con la canciller Merkel muchas veces, pero esta vez estoy muy de acuerdo con ella, que dice que esto no es la vía que nosotros buscamos, vamos a insistir en la vía diplomática, cueste lo que cueste. Por lo que estáis hablando y por la situación en Ucrania desde que comenzó este conflicto, ¿no? Que parece que hablabas de la Ucrania del Este, de los ucranianos del Este, que a pesar de que a lo mejor no conozcan muchos lo que es la Unión Europea, pero luego habrá otro porcentaje que igual sí que apoyan sinceramente a Rusia, ¿no? O los militares que están ya instalados en esas dos regiones. Al haberse creado ya ese medio ambiente en el que existen esas dos mitades,
¿qué concesiones tiene que hacer Europa o qué concesiones puede hacer Europa para llegar al final a una solución pacífica a todo esto? Porque parece que seguimos hablando de absolutos, como que los rusos se retiren por completo y que Ucrania decida acercarse a Europa. Pero claro, pasan los meses y se establece hay una realidad distinta. Hay un este de Ucrania que cada vez está más controlado por Rusia, con lo cual, ¿dónde está la concesión de Europa hacia esa realidad impuesta por Putin? Pero antes de todo, ¿qué es Europa? Hablamos de Europa como si fuera un conjunto, como si fuera una sola voz, y el gran problema es que no es una sola voz. Si el problema es que Europa no puede hablar con una sola voz, esa es la ventaja de Putin, y de ahí la guerra de Georgia, y lo vimos entonces, que fueron incapaces de ponerse de acuerdo en tomar una iniciativa o un acuerdo, simplemente una declaración común para decirle a Putin vamos a hacer esto, o incluso acciones, ¿no? Entonces ahora él sabe perfectamente que juega con esa baza y que Europa no somos uno, sino que son varios y que cada país hay una cacofonía que a él le ayuda. Aquí es digamos que el dirigente que dice y cumple las cosas en este panorama internacional en estos momentos es Putin, y él lo sabe. Y sin embargo, en Europa pueden decir lo que quieran. Merkel ha dicho hace poco que la anexión de Crimea era un atentado contra la integridad territorial y que eso puede amenazar, puede poner en peligro la estabilidad y la paz en Europa. Pero entonces, ¿Kosovo qué es? Si Kosovo sentó un precedente muy peligroso en ese sentido. Entonces hay una hipocresía que evidentemente Putin no la pasa por alto y por supuesto la utiliza, ¿no?, de forma sabia. ¿Ven? Ya, coincido mucho. Por eso digo, ¿no?, que es un proceso largo, porque se está redefiniendo el orden de seguridad de Europa después, 20 años después, o 25 años ahora después de la caída del muro, ¿no?, que ya habíamos pensado que de alguna manera hay una orientación que, a propósito, lo que quería decir antes, yo estoy de acuerdo que OTAN mejor el año 91 se hubiera disuelto, ¿no?, por completo. Sí. Pero tenemos que, si hablamos de la voluntad de los pueblos, no era la OTAN que presionaba a Polonia que se asocia a OTAN, sino que eran los polacos que definitivamente querían ser parte de OTAN. Lo mismo con el Báltico, ¿no?, que ellos, por esta experiencia histórica de ser dominado por Rusia, querían buscar este tipo de protección. Tal vez un error del Occidente de cumplir con este deseo, no sé, eso vamos a ver históricamente también, pero para un futuro lo que tenemos que buscar son vías otra vez de buscar soluciones pacíficas, cívicas, negociadas al conflicto, respetando los intereses mutuos y un poco, sí, si hablamos de democracia, libertad es muy importante, pero entonces tenemos que, el Occidente, digo, ¿no?, buscar que eso sea más o menos hipócrita. Si colaboramos perfectamente con Arabia Saudí, si cooperamos perfectamente con Egipto, dos dictaduras ahora, y decimos que en Rusia falta democracia, eso no tiene mucho sentido y no tiene mucha credibilidad. Así que tenemos que aprender mucho. Claro, Rusia puede tener democracia o si no quiere que no la tenga, pero que no haga presión a otros países que quieren ser democráticos. Pero para seguir con la pregunta que puede hacer Europa, y lo hace junto con los Estados Unidos, hay ya muchísimos programas para gente joven, para ucranianos antes de estudiar, durante de los estudios y también postdocs, muchísimos en Alemania sobre todo, en Austria, en Suiza y en Estados Unidos. Traen a gente joven, crítica, que quiere cambiar algo, que quiere empezar a pensar en democracia, les apoya, les dan dinero, les dan becas, y entonces esta gente es el futuro, esta gente puede cambiar algo en Ucrania. Lo que pasa que la mayoría de ellos, ese es el problema, no quiere volver. Última pregunta, porque nos quedan muy pocos minutos. En la situación económica que ahora mismo sufre Rusia y todos los países productores de petróleo, ¿creéis que puede llegar a tener efecto en la crisis ucraniana? ¿Que haya una forma de ver las cosas distinta por los propios ucranianos, que a lo mejor, estando más cerca de Rusia, ya no vean a Rusia como la potencia salvadora?
Es indudable que ahora mismo está haciendo mucho daño a nivel mundial, también a Rusia. Las sanciones económicas, además de la bajada del precio de los hidrocarburos, le está haciendo mucho daño. El fin de las hostilidades y este alto el fuego que estamos viendo ahora tal vez sea una especie de relax y de momento de pausa para esas sanciones económicas que están ahogando a Moscú, y también lo necesita. En el caso de Ucrania también necesita un respiro, porque después de estos esfuerzos bélicos es un país que no se lo puede permitir, y creo que tampoco en la parte del este Putin ha pedido que se vuelva a pagar a los funcionarios, porque hay como 5.000 personas que han dejado de cobrar y cuya situación, por supuesto, es el limbo, ¿no? Nos queda un minuto y casi os pediría 15 segundos a cada uno para que me dibujaseis el mapa que creéis que va a ser de Ucrania dentro de unos años, o de estos años que faltan. 10 segundos. Bueno, puede que no haya un enfrentamiento bélico, que puede que sea una situación como la de Georgia, pero no creo que en los próximos años vaya a estar unida a Europa. No creo que pueda tener esperanzas en ese sentido. Katarzyna. Vamos a tener una Ucrania europea, una Ucrania democrática. Vamos a observar el mismo proceso que pasó en Polonia al final de los años 80, pero todavía necesitamos tiempo, más encuentros, más discusiones, y tenemos que ayudar a los ucranianos a entender lo que significa la democracia. Ojalá que vamos a ver una Ucrania que ya se puede recuperar de un conflicto bélico que creo que desde ahora se va a prolongar un poco más. Un poco más. Años, decías, ¿no? Creo que sí. Bernd, Katarzyna, Maite, gracias a los tres por estar en este apasionante debate sobre Ucrania. Probablemente volveremos a hablar sobre este país y sobre la crisis que supone para toda Europa y realmente para todo el mundo, porque al final la violencia que mata a seres humanos y nos debe importar a todos, estemos donde estemos, también donde estén ustedes. Gracias por seguir Cuadriga una semana más. La semana que viene volvemos con otro tema de actualidad y con otros 3 invitados excelentes para hablar sobre lo que pasa en el mundo. Hasta pronto.